Bueno, pues hoy amanecía un día espectacular en la isla de Lanzarote porque el viento que ha soplado muy fuerte, el alisio, pues ha aflojado un poco y realmente ha lucido el sol y ya estamos en lo que se considera el tiempo de alisio clásico de las finales de la primavera, principio del verano. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Hoy está con nosotros para analizar los temas de actualidad don Pedro Martín. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. También está Valentín Aullanet. Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Jorge. Y nos acompaña también, en este caso, Erika Cerdeña, la directora y presentadora del programa Las Voces de la Mañana de Lanzarote Radio. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, muy feliz de que haya venido este calorcito. Yo sé que va a durar poco, pero agradezco que se haya ido un poco el viento. No voy a decirle que usted viene vestido hoy de un blanco especial que viene, porque después dice, oye, ¿y por qué no habla de Pedro, de la ropa de Pedro? No, pero hoy está bien que me lo digas, pero ha sido deliberado porque es un día especial, pero me ha hecho gracia que si esto uno se viste así en Madrid o en Barcelona no lo miran dos veces, pero sí. Se viste así. En Lanzarote la gente no está acostumbrada a vestir de día a día. Bueno, vamos con un tema escabroso, sin duda, fue la noticia que conocíamos ayer, que es esa detención de un lanzaroteño por presuntos delitos, en este caso sexuales, con menores. Era entrenador de un club de fútbol, ¿no, Pedro? De la Orientación Marítima, está publicado. Juvenil. Está publicado, sí. Bueno, empezó con infantiles, después alevines, infantiles y juveniles, no, pero él ya está apartado, hace tiempo ya. Apartado la primera vez que comenzó esta investigación. Lo digo porque esta mañana nos planteamos una serie de cuestiones. Se le apartó desde que hubo una primera denuncia. Esto ha ido corriendo la investigación judicial junto con la policial y ahora ha sido el detonante donde ya, evidentemente, supongo ya estará en una fase de instrucción donde ya se conocen muchos más detalles y ya se ha conocido ha salido a la luz pública todo lo que tiene que ver con este señor. Podría llamar mucho la atención que esta mañana tampoco teníamos todos los datos, pero podría llamar la atención que si lo detienen en noviembre del año pasado por temas de pornografía infantil, por tener fotografías de menores desnudos, pues claro, lógico es que en ese momento si lo detiene la policía y va al juzgado, en ese momento el club lo aparte y efectivamente el club en ese momento lo apartó. Y la diferencia, Valentín, es que ahora no solo es la pornografía infantil. Ahora claro, hay delitos mucho más graves, hay agresión sexual a 2 niños como mínimo. Y nada, el juzgado en noviembre lo que hizo... Son las denuncias que se hacen. Las declaraciones que se tienen. Digo porque todo está presuntamente hasta que no sea juzgado. Los menores han declarado esas agresiones, como dice Valentín. Y, a ver, si no se puede quitar ni de una parte ni de otra, pero esta persona también tiene la presunción de inocencia y un proceso judicializado para mí es súper delicado, pero también es verdad que yo hoy he podido hablar, pues es que yo no soy madre, pero he podido hablar con madres y padres y claro, es lógico y normal que preocupen este tipo de casos y que quieran saber también, que quieran saber las circunstancias, cómo se produce. El alcance de los mismos, porque no se sabe exactamente. Claro, y sobre todo para poder... ¿Ya se levantó el secreto sumario? Prevenir. Que yo sepa, ¿no? El juzgado lo que hizo en noviembre fue ponerlo en libertad provisional y al mismo tiempo autorizar que se investigara y se revisara todos los ordenadores, todos los soportes informáticos que tenía en su casa. Y a partir de ahí esto ha culminado en esta operación. Supuestamente hay 10 niños que están implicados, 2 que han denunciado agresiones sexuales y los otros que también, supuesta utilización de sus fotos para una red de pornografía infantil. Bueno, ya veremos, vamos a dejar que la justicia y la policía trabaje con tranquilidad y ya de momento creo que él ha sido conducido a la cárcel, ¿no? Está en prisión preventiva. De forma inmediata, además, después de la detención fue inmediata. Y es lo lógico y eso entiendo que da tranquilidad también a la gente, pero también es una forma de este tipo de casos que no lo digo por este solo, sino por este tipo de casos nos insisten en la necesidad de que las familias acudan a los recursos que existen para informarse sobre cómo poder comunicarse bien con sus hijos en esas etapas infantiles, porque la comunicación es vital en este tipo de cuestiones, para evitar, para prevenir, para detectar y sobre todo prevenir también este tipo de cosas en redes sociales, que están muy expuestos los menores en redes sociales.
Pues sí. Bueno, vamos con otro tema. El otro día teníamos aquí Pedro Aquilino Arrocha, que sabe que es el presidente de la cofradía de San Ginés, de pescadores de San Ginés, de Arrecife, y nos daba una noticia que ciertamente pasó un poco desapercibida, pero tiene su importancia. Es verdad que ya la pesca, pues parece que ya nadie le hace caso, porque hay que reconocer que ya casi nadie se ha quedado como una añoranza del pasado. Pero lo cierto es que aquí en Lanzarote hay 6 atuneros, llegaron a haber creo que 24, pero ahora hay 6 que salen todas las temporadas a la pesca del atún. Y lo hacían a finales de marzo, que es cuando comenzaba la temporada, a principios de abril. Pues ya estamos a mediados de abril, casi finalizando abril. Y todavía no han salido. Todavía no han salido y siguen sin salir porque... Le escuché hablando de que evidentemente prácticamente es algo vocacional y que lo estaban manteniendo prácticamente por amor, en este caso al oficio, y también casi por responsabilidad, porque es que encima es propietario, pero que le estaba costando dinero, mucho dinero, tener el barco amarrado a un puerto con una serie de costes y que es verdad que reconocía que hay mucha implicación por parte del Cabildo de Lanzarote, de la Consejería de Pesca, también de la presidencia del Cabildo, supongo que también el Ayuntamiento de Arrecife, donde está ubicado, donde tiene puerto base el barco de él concretamente, que es del que hablaba, pero que el de no poder salir, pues prácticamente... sí, porque son normativas a nivel estatal. No tenían la posibilidad, a nivel europeo, ¿no? Europeo, estatal y europeo. Y no podía, y al no poder salir, a pesar de que se aprobaron las cuotas, ¿no? No, la cuota de pesca. Pero el problema que tienen es que no hay suficiente. Y ahora vamos a oírlo si quieren. Una de las cosas que decía es que no tenía profesionales, que las normativas te exigían que tengas como mínimo 3 patrones. Para ese tipo de barcos. 3 patrones por barco. Y no conseguía, que es lo que le decíamos nosotros, pero no hay una escuela de pesca aquí, que además tiene fama, digamos, nacional, el Instituto Marítimo También Pesquero, hay puertos deportivos y barcos de recreo, ¿no? Después vamos a hablar precisamente, pero ya en la segunda parte, en la entrevista, vamos a llamar a José Torres, que es el presidente de la Fundación Universitaria de Lanzarote, que para hablar precisamente de este tipo de cosas, que es increíble, Erika, que estamos en una isla que fue eminentemente pesquera en los años 60, 70, e incluso 80, y bien alargados los 80, y que prácticamente ya muy poca importancia se le da a este sector, ¿no? Sí, a un sector... Y dejan de salir 6 barcos, que son los únicos 6 barcos que nos quedan de pesca de atunes, en Lanzarote. Bueno, hay uno pequeño en la Tiñosa que sale, pero el resto nada. Las embarcaciones no son baratas, el personal no es barato y desde luego es formado. Podríamos llegar con la escuela de pesca a tener ese personal. Tenemos suficientes incentivos como para que se dediquen, para que haya un relevo generacional, y si encima le pones el pie en el cuello al sector con una serie de normativas que van en detrimento y que hablan de una, digamos, competencia con otros territorios que tienen mucha más libertad para la pesca, pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que el sector, por unas causas o por otras, se ha dejado caer en decadencia y no precisamente por los patrones. De todas maneras. No, y por lo que es el relevo generacional, es que ya la gente... Pero hazlo atractivo también para la gente. El propio Aquilino nos decía aquí que sus propios hijos no le recomiendan... Me permiten, porque es un oficio sacrificado. Claro. Por la misma cuantía y llevando a cabo el mismo trabajo, que es embarcarte, pues te vas, le das un paseo a un turista o lo llevas a pescar efectivamente. Y ganas lo mismo o más. Menos... A las 3 de la tarde estás en tu casa, mientras que si te embarcas en el pescado, en un atunero, pues tienes que estar una semana, días incluso por ahí navegando. Ya, pero que es esa es el hándicap que había con respecto a otras. Claro, que antes se hacía porque había vocación, que es lo que decía Pedro antes. Claro. Pero va a permitirme, porque vamos a oír precisamente de nuevo, pero en este caso hemos hecho del informativo una pieza, lo que nos ha contado a los informativos Aquilino Arrocha. Que es que no hay titulado, el problema que tenemos es que no hay titulado. De esta manera, Aquilino Arrocha, presidente de la Cofradía de Pescadores de San Ginés, explicaba a cámara cómo los atuneros de Lanzarote se ven con dificultades para conseguir titulados por un cambio en la normativa para salir a faenar. Por eso, la temporada de pesca de atún ha comenzado, pero con la flota lanzaroteña en tierra. Ya teníamos que estar en campaña, ya estaban los barcos Tenerife, los de Las Palmas, los de todos sitios salidos menos los Lanzarote. ¿Cuándo empieza? Pues ya te digo, ya llevamos un mes de atraso, por ejemplo. Un mes de atraso que puede ser definitivo, por ejemplo, en la pesca del atún rojo. Todavía a tiempo estamos saliendo, hemos salido el 23 de este mes, otros años a veces, ¿no?
Cada vez hemos salido antes por el atún rojo, porque el atún rojo tiene un paso por aquí que es de 2 meses y o se coge o se va para el norte. Y Arrocha lo que pide para proteger al sector pesquero es mayor flexibilidad. Que en vez de pedir 3, que sean como máximo 2. Que 2 también los vemos complicados, pero ya buscaremos a ver si encontramos, o algunos barcos tenemos 2, como en el caso mío, yo tengo 2 polivalentes. Y a ver, por lo pronto me dice que 2 polivalentes y al ser menos de 24 metros me valdría. Lo que pasa es que tengo una mínima tripulación que no estipula eso, pero me podía valer. Y a los barcos estos también, un 2 y un marinero experimentado. Bueno, pues esta es la problemática que hay, Valentín, y parece que no es fácil de solucionar. El Gobierno de Canarias y el propio Cabildo de Lanzarote han intentado con las autoridades españolas, por lo visto, la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias, pero no es fácil porque son normativas que vienen de la Unión Europea, donde te exige una serie de requisitos. Y claro, cuando no se es flexible y no se es realista, pues lo que ocurre es que esto simplemente vaya a desaparecer, más tarde porque o más además temprano. Deberían explicar un poco por qué 3 patrones. Es decir, yo puedo entender que sea 2, porque imagínate que tienes algún percance en medio de la travesía y necesitas a una persona que lleve el barco, lógicamente. Pero 3, es decir, y teniendo en cuenta cuál es la situación. No, a lo mejor los 3 no tienen que ser patrones, tienen que ser polivalentes, puede ser patrón y ser sí, otro, pero tienes que saber llevar el barco, claro. Sí, y entonces eso es lo que de entrada no entiendo. Y después ya yo creo que hemos dado un poco las claves aquí, ¿no? De qué es lo que pasa, es decir, si tienes otro nicho de mercado o otras salidas laborales que sean más rentables y menos sacrificadas, pues lógicamente. Hombre, pero por eso digo que si encima, si no se toma la realidad, porque yo sé que estas cosas, la burocracia europea y del Estado, es normal, dice, mira, cada vez hay que proteger más la seguridad, hay que tener más tal. Pero claro, no ven la realidad. Esos barcos con 2 personas, antiguamente yo creo que lo llevaban, había uno y un amañado. El patrón y un amañado que por si acaso. Pero eran amañados, pero tenían una experiencia de vida porque Hombre, claro. habían estado toda la Podían vida en llevar mar. el barco tranquilamente. Habían más que el patrón casi. ¿verdad? Pero lo que... Y antiguamente no había ni título. Ya, pero... Fue en la época de Franco cuando Hombre, el famoso titulín. Tampoco podemos irnos porque eran gente que muchos hacían, no sabían ni leer ni escribir, porque el analfabetismo que había en España y en Canarias en persona era mucho, ¿no? Pero eran gente que no hacía falta título porque sabían más que cualquiera de Madrid que tuviera Pero lo título. que decía Pedro de que es un trabajo muy sacrificado, de muchas horas en la mar, de muchos días en la mar, semanas y meses, que es verdad que es sacrificado, de ahí el tema de la jubilación anticipada y todo este tipo de cuestiones, pero ahí es a donde yo voy, en que las administraciones, comprendo lo de la normativa, que es totalmente... Es que por eso digo lo del pie en el cuello, pero además, si a ellos les rentara, y para que les rente tienen que existir ayudas a lo mejor más cuantiosas de las que existen en estos momentos. Lo que pasa es que está en un estado tan crítico el sector que yo no sé si ya esa ayuda va a llegar a tiempo. Ya, de hecho, este tipo de profesiones, tu Pedro lo sabe porque conoce el mundo los marineros prácticamente no son ninguno de aquí. Los marineros casi todos son de fuera, de África o peninsulares también. Pero de aquí ya prácticamente no. Hombre, yo lo que no entiendo tampoco mucho es cómo la Escuela de Pesca, que es Instituto de Formación Marítimo Pesquero. Es decir, ¿qué salidas laborales son las que tienen pues lo dice Pedro, lo dice Pedro, patrón, saca el título. A ver, delante ¿qué hay? Delante de la Escuela de Pesca ¿qué hay? Es fácil de intuir, ¿eh? Y estamos llenos. Pero entonces que le llamen Instituto de Formación Recreativo Turístico. No, porque vamos, llamarle... lo que pasa es que esa escuela da mucho patrón. Al fin y al cabo, y sobre todo mecánico, temas de mecánico. Eso sí. Te forman para poder llevar un barco, pero después dentro del barco, ¿qué actividad puedes llevar a cabo? La pesca, sí, es la más sacrificada, tiene que tener más tiempo, etcétera. No es lo mismo ir a las 3 de la tarde, irte para tu casa y ponerte el telediario, ponerte café periodista, ponerte lo que te dé la gana, que estar toda la noche quedándote en un barco o llevando a cabo las labores del barco. Eso gustaba, porque antes no había una forma y un modo de vida que era diferente, pero ya ese modo de vida ha desaparecido prácticamente y todo el mundo le gusta vivir bien. Y es normal, porque yo soy el primero que quiero, pues habría que quiero hacer vivir bien. algo para intentar que esto no se pierda, incentivarlo de con las mayores cuantías posibles, porque esto es algo tradicional que tiene que quedarse ahí. A mí me ha dicho, cuando el otro día, perdona Erika, cuando el otro día sacábamos aquí por teléfono, entrevistábamos a Rocha, me decía uno que conoce, que estuvo y tuvo barcos y tal, dice, Jorge, no le des más vueltas, esto desaparece, pero ya no porque ayuda o no ayuda,
sino porque ya no hay gente que ya no hay gente que quiera dedicarse. No hay. Es como en el campo vivió un momento. Es muy sacrificado. El campo mucho, que se. mucho. Oye, pero el campo, la gente del campo ya dejó de trabajar en el campo y ahora ha resurgido porque han visto. Y porque ha subido también la rentabilidad del campo. Efectivamente. Mucha rentabilidad ahora y muchas ayudas que se están y se valora el producto. Entonces también es un problema que no es exclusivo de Lanzarote, sino es un problema en general generacional. Pero después sí que hay determinado tipo de pesca que te da una mayor rentabilidad y a lo mejor no están sacrificadas. Así como te pongas a coger los carabineros de la Santa, pues probablemente ahí sí que hay rentabilidad. Hay rentabilidad, seguro, la gamba de la pero Santa. bueno, pero son dos familias prácticamente. Si son 6 barcos, ¿cuánta gente hace falta para tener tripulaciones? 50 personas. Pues estas personas intentar mimarlas, intentar cuidarlas para que no abandonen ese oficio, que tampoco es tanta gente, ¿eh? Y que oficios sacrificados hay. A lo mejor es que tampoco no vale la pena ni siquiera sacrificar. Porque, oye, si trabajas en una plataforma petrolífera, yo conozco a gente que se pega 6 meses sin tocar tierra. Sí, claro, pero viene con los bolsillos llenos. Entonces, claro, esa es la cuestión. Si es rentable o no es rentable. Bueno, si no es rentable no vas a conseguir que la gente... Pero hay mundos que son complejos y aquí pues ya los hijos de esos marineros que antes tenían vocación y que antiguamente eran familiares, eran negocios familiares que se iban transmitiendo de generación a generación, eso ya prácticamente no, porque los propios padres ya le dicen a su hijo que no quiere que trabaje en la pesca porque sabe lo sacrificado que es peligroso, y prefieren que estudien una carrera si pueden o cualquier otro tipo de trabajo. Aunque estudiar una carrera ahora mismo tampoco es... No es seguro de nada. No, más bien seguro de que no tienes trabajo. Bueno, por cierto, que el día del libro fue ayer, día 23. San Jorge. San Jorge. Día, ¿no? Sí, fue mi día, sí, por cierto. Felicidades. Gracias, y gracias a todas aquellas personas que me han felicitado. Y gracias a ti por las viandas que trajiste, que fueron ninguna. Por WhatsApp, pero también a aquellos que me han visto por la calle y, en fin, gente que nos conoce de toda la vida. Y como saben, gracias a Jorge nos han felicitado. Bueno, por cierto, que el día del libro, nosotros hemos salido a la calle, no sé si tenemos la posibilidad de ver cómo está el panorama de la lectura en la isla de Lanzarote. Desde la Biblioteca Insular explican a la redacción de Lancelo Televisión que en la actualidad son los jóvenes quienes más leen en la isla según los datos que ellos tienen registrados de las personas asiduas en ella, sobre todo en una edad comprendida entre los 13 y 24 años, algo que se contrapone a la creencia popular de que la población joven cada vez lee menos, notándose un mayor número de mujeres que de hombres que disfrutan de esta actividad, una media aproximada de 6 mujeres por cada hombre, explican, y también comentan que esta diferencia se incrementa según aumenta la edad. En cuanto al género, la Biblioteca Insular destaca que el manga es lo que más se selecciona, seguido de la lectura juvenil. Pero ¿realmente la población lanzaroteña lee? Para saber si eso es cierto, esta mañana hemos acudido a las inmediaciones del propio establecimiento y esto es lo que nos hemos encontrado. A mí leer lo que me gusta leer pues más bien son libros de deporte respecto a lo que estoy estudiando. Y me parece bastante interesante. De acción, de romance, cosas así, no sé, de adolescente y tal. Últimamente sí estoy leyendo bastante, sobre todo en otro idioma, en inglés y en francés, porque estoy estudiando idiomas. Y me ayuda mucho como al tema de poder desarrollar mis idiomas, pero de todas maneras en español también me gusta leer muchas como novelas de fantasía y cosas así. Leer un poco. Historia, un poco de motivación personal. En cuanto a los autores y libros preferidos, me gusta mucho Andrés Alfonso, es un escritor colombiano, es poeta, es muy bueno, me gustan mucho sus libros. Sobre entrenamientos personalizados para personas con discapacidades limitadas. La última que he leído, en español te puedo decir un libro de autodesarrollo que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Una práctica, la de la lectura, que les aportan distintos beneficios. De hobby, la utilizo de hobby y me gusta mucho porque despeja mucho mi mente. En realidad me puedo aislar un poco del diario vivir. Cuando estoy muy agobiada, para intentar relajarme, pues se lo dedico. Cuando ya esté tranquila, ya empiezo otra vez a mi vida a mi rutina. Para mi tiempo libre, cuando tengo un momento que digo, pues
para aprovechar el tiempo, pues digo, pues leo. En estas instalaciones, en la tarde de ayer, 23 de abril, se celebró el Día del Libro con la presencia de los escritores Antonio Martín e Isabel Espósito, así como del Club de Lectura de la propia biblioteca, quien también participó. Una jornada que finalizó con esta interpretación musical. Yo he leído distintos estudios, estas cosas que te mandan a los medios de comunicación, y algunos dicen que se lee más. Yo realmente no sé, cuando dicen que se lee más, es que se compra más libros, porque a veces se puede comprar libros y no leerlo, ¿o qué? Porque se consulta con encuestas, ¿no? No, porque yo lo que veo en mi alrededor al menos, que antes se leía mucho más de lo que yo mismo, lo que podía yo leer pues, antes habitualmente. Yo tengo que reconocer que leo mucho menos. Es verdad que veo a mi madre, por ejemplo, que está todo el día leyendo. Lee por ella y por mí, pero yo sí reconozco que leo mucho menos. Y que también... Novela, no digo novela, no, libros. También la oferta... Uno lee muchos periódicos, lee muchos temas digitales, pero... La oferta ahora como que es mucho más amplia en todos los sentidos, tanto audiovisual como todo. Ahora tienes plataformas, series, tienes las redes sociales y todo eso, seguro que eso... Quita mucho tiempo, eso seguro que influye también en que uno lea ¿Quita menos. tiempo el leer? No, lo contrario, quita tiempo la serie, la televisión, todas estas cosas para leer, digo. Yo metí la pata porque puse una televisión en mi cuarto, porque ya eso es lo peor que puedes hacer. Sí, voy a ver si la quito. A mí me están insistiendo en que ponga televisión en mi cuarto y me niego a poner, nunca he tenido televisión en mi habitación y sí que leo mucho. Me estaba acordando de un libro, el último libro que más me enganchó, nivel... Mi pareja queriendo salir y yo entre un sábado y un domingo me lo leí, no pude parar, era un libro pequeño. Una buena lectora. Si me dejas recomendarlo porque es un libro de alguien de Lanzarote, de Pepe Betancor, de Las perlas de Eufemia Montelongo. Es un libro, eso fue el premio Balsa de Piedra. ¿Es el que dirige el almacén? Sí, fue el premio Balsa de Piedra 2022. De verdad que les recomiendo ese libro, Las perlas de Eufemia Montelongo. Tiene mucho de magia, mucho de mar, mucho de marinas, mucho de Fuerteventura, de Lanzarote y de Gran Canaria. Y es una historia apasionante. Ese libro a mí me enganchó, yo se lo dije a él. Digo, yo me lo leí, pasé una entrevista en la radio, así de claro te lo digo. Claro. Digo, me tengo que leer el libro, que en cuanto lo cogí, digo, hasta que no lo termine, no puedo terminar, porque tenía intriga ese libro. Y es una historia bonita sobre cómo pinta Pepe Betancor los colores de Lanzarote. Nunca había leído cómo se pintaban los colores de Lanzarote. Es maravilloso, se lo recomiendo mucho a todo el mundo. Ya lo sabe, ¿el título? Las perlas de Eufemia Montelongo. Muy bien. Bueno, pues no sé si usted quiere recomendar algún libro. ¿Tú quieres recomendar algún libro? Que cada vez menos. Hombre, y puestos a recomendar libros de gente de Lanzarote. De Lanzarote que ha escrito. Yo, de los últimos que me leí, que cuando se publicó fue el de Miriam Ibot, de Laisa. Sí. Y me parece que es un libro también espectacular, fenomenalmente escrito. Yo no lo leí, pero me lo recomendó porque se lo regalé a mi madre, le encantó el libro y me lo recomendó encarecidamente el dueño de la librería del Puente, que lo conozco, pero no recuerdo tu nombre. Sí, Norberto. Muy bueno. Sí, no, el libro está escrito fenomenalmente y además está muy bien porque es un repaso histórico y tal, tiene cosas que son históricas y verídicas y después tiene pues eso, cosas un poco ya inventadas, noveladas, ¿no? Pero está muy bien todas las descripciones del Lanzarote del siglo pasado, de Tenerife del siglo pasado. Eso da gusto, leer una cosa así, si la gente quiere... y engancha mucho además también. Sí, el AISA, por ejemplo, es que lo que quiero decir es que enganchense es más fácil engancharse, o por lo menos para mí, para algo que reconozco, pero que al mismo tiempo me metes por tu historia, por otra historia, y es una cosa apasionante. Y vas conociendo cosas que desconocías, de cosas que están tan próximas a ti, ¿no? A mí eso siempre me ha llamado la atención. Bueno, vamos con otro tema. Bueno, hablando de cultura, mañana precisamente en Acasa, Museo de Saramago, se va a celebrar una performance, en este caso con artistas de Lanzarote, también de, si no me equivoco, de Tenerife y de Portugal, para de alguna manera representar obras de José Saramago, que fue, como todo el mundo sabe, Premio Nobel de Literatura y que residió durante 20 años, creo, en la isla de Lanzarote. Pueden ir todos aquellos que quieran precisamente a la Casa Museo de José Saramago, que es donde él vivió, donde él residió. Bueno, la fundación, porque yo siempre me he hecho un lío con este tema, creo que me lo han aclarado, la fundación es lo que está en la Plazuela. lo que está en Portugal.
En Portugal. En Portugal está la fundación. Y esto es una especie de museo. Y esto es este es a casa que... Sí, la fundación, la presidenta de la fundación es Pilar del Río y la presidenta o la responsable directora de ACASA es María del Río, la hermana. Bueno, para todos aquellos que quieran, pues pueden ir en el informativo, explica María precisamente un poco de qué va esta cita cultural con la literatura, en este caso relacionada un poco con los artistas, porque hacen una especie de representación y puede estar muy, muy curioso para todos aquellos que les gusten la obra de José Saramago. Por cierto, San José Obrero es, aparte de un santo, es un club. Es más que un club, como diría, como el Barça, más que un club. Bueno, fue más que un club, de hecho, en su momento bueno, pero sobre todo en un momento determinado. Explica el origen, ¿por qué surgió? ¿Por qué surgió, Pedro? Por una necesidad, en este caso del barrio, de incrementar las actividades, porque estamos en una época muy dura y complicada de la Arrecife, con el tema de la droga. Necesitaban, ¿no?, expandirse y apostar por algo que significara algo más que un club deportivo, y el barrio se volcó en el San José, el club señero de Tite Roy. Sí, y son medio siglo que muchos creen que, bueno, cambió el fenómeno social que como bien dice Pedro, surgía en torno al tema de la droga y tal, pues cambió ese entorno con gente que se implicó en el deporte y en este caso en el balonmano, ¿no? Que yo no sé si llegaron a estar, en División de Honor, creo que estuvieron, ¿no? La chica, pero yo creo que los chicos no. Los chicos no. Los chicos eran más Los malos. chicos estuvieron en División de Honor, en el Torrelavega, con medalla de oro de Canarias. Sí. Estuvieron también en División de Honor. Que muchos de esa gente después también hay una generación que son los mismos todos. Una generación que está en la política. David de la O, por ejemplo, que estuvo David de la O, Pedro Sanginés, el que estamos viendo a Lorenzo Lemao, y entre otros muchos que después acabaron. Más, ¿no? Y muchos más. Sí, también estaba el que fue delegado del gobierno del PP, yo no me recuerdo el nombre ahora, Paco Cabrera también estaba. En fin, pues de aquí ese pequeño homenaje. Le llamaban el Cinturita, ¿no? El Cinturita, sí. Precisamente por 50 años cumple el San José. Han hecho un mural muy llamativo, creo que en la sede, ¿no?, del San José, y creo que van a hacer muchas actividades durante este año, ¿no? Bueno, vamos a ir 2 minutos a publicidad y regresamos, y luego en la final ya de la segunda parte tenemos una entrevista con José Torre, el presidente Fuente, que fue presidente de la Cámara de Comercio y ahora es presidente de la Fundación Universitaria de Lanzarote. Bueno, y otra noticia que hoy en casi todos los medios de Canarias se está tratando es la respuesta que ha dado el Estado y en concreto el gobierno de Pedro Sánchez a la orden del Supremo que tenía que asumir, y eso fue hace ya casi un mes, tenía que asumir a los menores que han pedido asilo, menores inmigrantes que están en Canarias y que han pedido asilo al Estado para que sean custodiados en albergues o en sitios habitacionales, en centros de acogida del propio de infraestructura propiedad del Estado. Pues son unos 1.200 por ahí los que se ven afectados. Pues bueno, el Estado le ha dicho, oye, ¿qué tiene bemoles esto? Le ha dicho Pedro que es que no tienen instalaciones y que lo sienten mucho, pero que van a tener que seguir en donde están. Bueno, yo realmente no lo entiendo, porque es muy fácil decir que no tiene instalaciones si no las construye, o no las prepara, o no las alquila. Los niños ¿dónde están quedándose hasta este momento? Supongo yo que no estarían en el limbo. Quiero recordar que cuando el Supremo se pronunció, le dio un plazo improrrogable y de obligado cumplimiento. Me parece muy llamativo que el primero que incumpla una orden de ese tipo, y sobre todo relacionada con menores, sea el gobierno del Estado, o el Estado en general, ¿no? De hecho, de solución. Sí. De hecho, Valentín, he oído que el gobierno de Canarias no le va a quedar más tutía que ir por la vía judicial otra vez para exigir al Estado que acoja a esos 1.200 menores de edad inmigrantes que han pedido asilo. Es que ten en cuenta eso, lo que decía Pedro, el plazo era 10 días.
lo han incumplido y bueno, y como que no han dicho absolutamente, no han dado una alternativa, no han dicho, oye, lo vamos a cumplir, pero denos un plazo para poder poner en marcha o acondicionar, pero es que no lo han cumplido y ni siquiera han dicho absolutamente nada. Y en cambio los niños siguen aquí en Canarias en condiciones que no son las más favorables para ellos, ¿no? Entonces yo la verdad es que lo de este gobierno no lo entiendo absolutamente para nada. Lo estaba confirmando porque yo recordaba, pero había un recurso, creo, por parte del Estado precisamente por, no sé si me estoy confundiendo. Sí, creo que el Estado... Claro, seguro que... Para ganar tiempo, digamos. Sí, claro. De todas maneras, tampoco, no creo, o sea, aunque al Gobierno de Canarias no le quede más remedio de ir por la vía judicial, con independencia de recurso o no, y siendo efectivamente el plazo y tal, no le convendría ni a Canarias ni al Estado que Canarias fuese por la vía judicial. Pero es que da la sensación de que siguen sin comprender la gravedad de la situación en Canarias, porque aquí estamos hablando de unos 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo, creo que la mayoría de ellos procedentes de Mali, pero está el resto de los menores. ¿Ya se ha empezado con la distribución por las comunidades autónomas? Es que eso es a lo que voy. Claro. ¿Hace cuánto hablamos de esto? Y claro, el Gobierno de Canarias dice, oiga, nos felicitamos porque se ha llegado a tal... No se ha llegado a nada. No se ha materializado absolutamente nada. Y lo que te queda... Es una vergüenza. Yo tengo por ahí apuntada una fecha que es el 28, que es la próxima semana, si no me equivoco. El 28 está prevista la reunión de la Comisión de Infancia y Juventud, en la que en teoría se tendría ya que reubicar a los 3.000 y pico niños o 2.000 y pico niños de Canarias que tienen que al margen de esos 1.000 malienses que necesitan asilo. Pero viendo cómo está surgiendo todo esto del asilo, del recurso que ha presentado el gobierno y todo esto, pues no tengo ni idea. ¿Sabes lo que te digo, Valentín? Que para nosotros son comisiones. Que son comisiones que llevamos en emergencia migratoria, ¿cuántos meses ya? 19 meses. O sea, para nosotros son comisiones, para quienes vamos a nuestra casa después cuando terminemos aquí. Para esos niños, probablemente esos meses de hacinamiento y esos meses de no entender nada de lo que está ocurriendo, muchos de ellos en una situación, esos 1.008 están en una situación, ojo, cuidado, esos que no necesitan solo un techo donde dormir, es que necesitan ayuda, una intervención integral. Pues para ellos ese tiempo es oro y le estamos negando derechos básicos. Ayer el presidente del Gobierno de Canarias estaba en La Palma y creo que hizo unas declaraciones que hoy recoge los medios de comunicación. Yo estoy leyendo ahora el Canarias 7 y dice que a la respuesta de que el Estado no tiene capacidad para poder acoger o no tiene recursos para poder acoger a estos 1.200 niños inmigrantes que han pedido asilo, lo que ha dicho cuando conoció la noticia el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho, no es de recibo si España y el Ministerio de Migraciones con una Secretaría de Estado y con una red de protección internacional, da la respuesta de que no puede ser y de que se quede en Canarias porque tiene sus recursos al 96%, Canarias está a más del 800% de sus posibilidades. Vamos, es que ya por puro sentido común, y no quiere decir que tenga que sacarlo de Canarias, porque podría ocurrir que el Estado tuviera recursos, por ejemplo, unos cuarteles que estuvieran abandonados y lo prepararan y pudieran acogerlo. Sí, pero que estén bajo su tutela. Claro, bajo su tutela. Pero es que además hay una cosa que no puede hacer, que es lo que ha hecho con los adultos, con los inmigrantes adultos. Por ejemplo, los centros de internamiento, estos operativos, los que cuando llegan a Patera los tienen ahí 24 horas para después mandarlos a la península. Eso no lo puede hacer con los menores, pues si no te salta la fiscalía, porque claro, la fiscalía de menores dice que no puede estar ahí como pasó ya en su momento. No puedes meterlo, o sea, tienes que, y además tampoco puedes hacer no puedes meter a 300 niños ni siquiera en un colegio, tienes que darles primero el trámite del asilo, o sea, documentarlo, no sé qué, ver si efectivamente tienen el derecho al asilo, y después tienes que integrarlo, pero no de 200 en 200. O sea, claro, y se han visto con un problema que ha tenido Canarias durante un montón de tiempo. Valentín, pero a Canarias sí se le exigía que lo hiciera, no, claro, y que lo hiciera bien. Pero Canarias ha vivido, en este caso, la situación de estar en una situación de desborde migratorio y ha tenido que estar a buscarse los recursos necesarios para atenderlos en las condiciones dignas que tiene que atenderse. Para no incumplir la ley. Para que un gobierno te ponga una excusa y que diga que no tiene recursos para
para atender a esos 1.800, 1.200, 1.100, lo que sea, 1.200. es que me parece a mí es que, mira, es intolerable que recuerda se argumente cualquier tipo de... hay una cifra y que- el jugador debería actuar también, digo yo. Hay una cifra que ha dado Clavijo también, que al inicio de la crisis en la que empezaron a llegar cayucos, entre el 2023 y 2024, había 4 centros menores, o 5 o 6 centros. No, en toda Canarias... Hay 80 y pico. O sea, se llegaron a ver un máximo en esa época, antes de venir... Se pusieron 80 en funcionamiento para acoger a los niños. Habían unos 20 y en toda Canarias, entre pequeños y grandes. Y luego ya se tuvieron que hacer en un año y medio los 80 y tantos que tenemos. Y es que ahora. fíjate, en Lanzarote todavía, digamos que los recursos alojativos son decentes. Quiero decir que no hay aglomeración de niños. Pero es que en El Hierro, por ejemplo, en Tenerife o en Gran Canaria, hay sitios en los que hay 200 niños. Es que eso es lo que te iba a decir, que me hace gracia como todo un Estado, como dice Jorge, todo él, se atreva a decir que tiene sus recursos saturados mirando a una isla como El Hierro. Miren para El Hierro. Miren lo que lleva haciendo Canarias todo este tiempo es ajustarse a derecho en la medida de lo posible. Y aún así se ha visto enfangada. Tú me lo decías. Tú me decías, y verás cómo nosotros tenemos la culpa porque están hacinados. Y es verdad. Y Fiscalía sale y dice, esos niños no están en condiciones porque... Y aún así se ha intentado que estén en las mejores condiciones posibles. Yo no estoy diciendo que el Estado coja y diga, pues de Guatemala a Guatepeor, en plan, pues lo saco de aquí, no tengo dónde meterlo y lo meto, no. Pero, oiga, dé una respuesta más edificante, denos una respuesta más esperanzadora, denos una respuesta, al menos ponga plazos, ponga fechas, diga qué está haciendo, diga qué dinero va a invertir en abrir centros o en adecentar centros, aquí en Canarias o donde sea. Yo lo único que digo es que aquí hay parlamentarios que son del Partido Socialista. ¿Hay parlamentarios socialistas? Sí. En Canarias. Hay, creo que 3 o 4 de Las Palmas, ¿no? De la provincia de Las Palmas y otros 3 Hay de por lo Tenerife, menos 7. 7 creo que sí, son 7. Aparte de un senador de Lanzarote, aparte de varios senadores en Gran Canaria y en otras islas del Partido Socialista. Y yo, de verdad, no les he oído ni una palabra. Es que ni los vas a oír. Tienen una habilidad para no hablar de los temas que realmente afecta a Canarias y que dependen del Estado. Es que prácticamente no dicen ni pío. Y cuando dicen es para decir, para defender... Están siempre... trabajando en silencio, Jorge, tú no lo entiendes. En fin, yo sé que no es fácil esa situación en la que se encuentran estos diputados de Canarias, del Partido Socialista, porque ellos en el fondo saben que esto es vergonzoso. A ver, el ministro Ángel Víctor Torres, cuando se llegó a este acuerdo, y él luego hizo las declaraciones, honestamente, a mí no me gustaron, pero lo veo con perspectiva y creo que fue lo más honesto que pudo hacer cuando le preguntaron los periodistas después del acuerdo al ministro, bueno, ¿y el Estado ahora qué va a hacer, no? Lo típico. Canarias muy feliz y el ministro dice, bueno, ahora tenemos que ver cómo vamos a derivar a estos menores solicitantes de asilo, pero no quiere decir que se vayan a ir de Canarias, ni quiere decir, él fue como puso el freno a la euforia que tal vez podía aparecer y lo hizo bien en el sentido de calmar un poco las aguas, de decir, señores, que esto no es tan fácil que tal. Pero una cosa es que no sea fácil y otra cosa es que sea imposible. Porque él ya sabía, el percal y se conocía que no iban precisamente a ceder, porque hay que recordar que el gobierno de Canarias tuvo que ir a la justicia para que el Tribunal Supremo le dijera al gobierno central que esos niños que han pedido asilo eran de su competencia y no de las comunidades, en este caso de la Comunidad Autónoma de Canarias. Bueno, tenemos que, porque dentro de poco vamos a tener a José Torres, pero antes decir que precisamente Nueva Canarias se va descomponiendo poco a poco en Gran Canaria. En Lanzarote más o menos se mantiene, pero lo que es en Gran Canaria, la última noticia es que ayer rompieron en San Bartolomé de Tirajana, que era lo que era Nueva Canarias, se reunió en asamblea y decidió apostar por salirse del proyecto de Nueva Canarias e integrarse en el proyecto que encabeza los alcaldes en este caso de Agüime y de Teodoro y de Galda, Teodoro Santana. Ya te digo Nueva Canarias en Lanzarote dice que todo esto les va a venir bien porque van a salir reforzados. Acabamos de hablar con Yone Caraballo en el Peje Verde, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el enfermo no pinta nada bien porque dentro de poco van a poder reunirse prácticamente en un box, pues lo que va quedando de Nueva Canarias, ¿no? Los que siguen siendo fieles a Román Rodríguez, a Carmelo Ramírez y a pocos más. La cosa es que a estos señores incluso no se les puede aplicar ni
ni el tema del transfugismo, porque se ha escuchado en algún cargo público del que todavía le queda fiel a Nueva Canaria, que se han convertido en tránsfugas, porque ellos no han variado ningún gobierno, ¿no? Siguen estando ahí, pero lo que han dejado claro es que su futuro ya no pertenece pero van a seguir estando en los actuales grupos de gobierno. Nadie va a abandonar los grupos de gobierno. No, pero en este caso, en San Bartolomé de Tirajana gobierna Óscar, ¿no? No, en San Bartolomé de Tirajana no gobierna Nueva Canaria, están en la oposición. Sí, están en la oposición, vale. De todas maneras, hay que recordar una cosa, que al inicio de la crisis, cuando ya se rumoreaba que los alcaldes se iban a ir, hubo un documento firmado por 70 cargos públicos de Nueva Canaria que decían que no se iban a ir, pero sí que pedían una reflexión interna y que hubiese caras nuevas en el partido. Y esto es fruto de no haberles hecho caso, porque esta gente es de Nueva Canaria, no es de ningún partido asociado, ni ningún partido satélite de los alcaldes de Nueva Canaria. Se les está yendo gente del propio partido de Nueva Canaria, más allá de los alcaldes, con lo cual la debacle es impresionante. No sé lo que pasará en julio en el Congreso. Yo dije una cosa, ya tenemos al otro lado a José Torres Fuentes, pero yo dije una cosa cuando empezó el goteo, que estas cosas son imparables. Ya por mucho que tengan razón o no tenga razón Román Rodríguez y su gente, da lo mismo que tenga razón. En este tipo de cosas ya da lo mismo, porque el problema es que ya la gente huele a cadáver político y salen corriendo. Dios, qué duro, Jorge, qué duro, Dios. Yo creo sinceramente, Jorge, que tiene mucha más razón los que se están abandonando el proyecto. Pero no quiero entrar porque posiblemente yo tenga mi propia idea y pueda coincidir contigo. Por lo menos, creo. Que pueda coincidir contigo en que algo había que hacer en Nueva Canaria después de los tropiezos electorales que tuvo. Pero lo que quiero decir es que da lo mismo, que aunque tuviera la razón, vamos a suponer, Román, da lo mismo ya, cuando la inercia empieza del lado y empieza a caer, esto es como esto de los... ¿Sabes cuando la fruta está verde? ¿Sabes qué color se va transformando? En naranja. Sí. ¿Cómo era el partido naranja? Ciudadano. Como Ciudadano. Pues lo van a tener complicado, y eso es que Román Rodríguez hay que reconocer que es un hueso duro de roer y va a sí, intentar... pero no, él solo sin equipo no hace nada, y cuando dicen que la gente de aquí está aguantando, vamos a ver una cosa, hay que tener visión de futuro, entiendo yo, a unas futuras elecciones, al futuro Congreso, y a lo que yo voy es, pueden sentirse reforzados. La verdad que no sé qué análisis están haciendo, porque dicen, no, salimos reforzados. Yo esta mañana lo dije en el programa y es lo que pienso. Aunque Yone Caraballo, Marcos Lemes, Fernando Jiménez lo estén haciendo o lo hagan muy bien, si no tienen estructura de partido allá, porque el Nueva Canarias nace en Gran Canaria, ¿qué van a hacer aquí? Bueno, ellos lo van a intentar, pero las urnas son las que tendrán que hablar, y a lo mejor nos equivocamos todos y se castiga en Gran Canaria a los partidos. Es que sí sería una pena que gente como Yone Caraballo, Marcos Lemes y Fernando Jiménez no estuvieran en política. Eso sí, bueno, sería de todas maneras, desde mi punto de vista. Rápido, por favor, porque tengo afronta el problema de la financiación, quiero decir, porque ahora mismo es un partido que se está desestructurando y que, vamos, lo que es las aportaciones que hagan los afiliados o los cargos públicos, eso se van a quedar en nada. Digo por el futuro que esté viendo el señor Román. Ya veremos. Yo he oído ya análisis que si salen uno o dos de Nueva Canaria, parlamentario a nivel regional ya sería un éxito y una suerte. ¿Visto lo que hay? Bueno, vamos, no, hombre, puede salir Román Rodríguez por Gran Canaria si se presenta él solo encabezando la lista, no la regional, sino la lista, podría salir Román Rodríguez. Mejor no se presenta por si acaso. Bueno, vamos a hablar con el presidente de, la recientemente constituida, no tan recientemente, porque ya lleva creo que un año de funcionamiento, Fundación Universitaria de Lanzarote, don José Torres Fuentes, que fue hasta hace unos años presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y también creo que pertenece a la Confederación Empresarial de Lanzarote. Buenas tardes, don José. Muy buenas tardes, Jorge. Y perdone que haya estado esperando 3 o 4 minutos, pero es que estamos aquí encendidos en un debate sobre futuro político de algunos, digo. Don José. Futuro negro. Don José, bueno, ¿cómo ha ido la puesta en marcha de esa fundación? Estaba dando los primeros pasos. Los objetivos, primero que la gente sepa para qué se crea y qué objetivo persigue. Bien, bueno, la Fundación Universitaria de Lanzarote se crea en Lanzarote por una necesidad que llevamos años reclamando, ¿no? Y es incorporarle a la isla de Lanzarote más oferta educativa, en este caso superior, ¿vale? De ahí que hace unos meses
se aprobara en el Cabildo una declaración institucional para implantar el grado en náutica y transporte marítimo en lo que conocemos como Escuela de Pesca, en el Politécnico Marítimo. Por lo tanto, bueno, uno de los objetivos principales es eso, intentar dotar a la isla con mayor oferta educativa superior, porque bueno, tenemos esto, en este caso jóvenes, pues que les apetece quedarse a estudiar en la isla, y también en este caso pretendemos diversificar economía de la isla, pues atrayendo también jóvenes que vengan a estudiar, porque esta materia concreta es muy significativa en un centro tan importante como es la Escuela de Pesca, que como sabemos es un centro de referencia internacional. Don José, tengo entendido, y si no corríjame, que cuando usted era presidente, pues lideró un proyecto que creo que ha asumido también la Cámara actual, la nueva Cámara de Comercio, el nuevo equipo directivo, pero que ha hecho suyo incluso el Cabildo de Lanzarote, y es pedir a la Autoridad Portuaria de Las Palmas la posibilidad de adquirir o de que se le deje unos terrenos para constituir una especie de centro educativo y una especie de ecosistema donde ahí se pueda colocar pues lo que es la Escuela Universitaria de Enfermería o la de Turismo. Así es. Nosotros planteamos lo siguiente: al perder lamentablemente la actividad pesquera, tenemos que cubrir ese vacío, y ese vacío encima está en un entorno que es el entorno de Puerto de Henao. Como antes decía, ya lidera la cabecera la Escuela de Pesca, un centro muy importante. Le incorporaremos el grado en náutica, porque estoy convencido que esto saldrá, y también enfermería y turismo, como así las conocemos. Ellos también les gustaría trasladarse al centro de Arrecife, y en este caso nosotros planteamos este ecosistema en todo lo que es el área de Puerto de Henao. Entonces, dentro del área de Puerto de Henao tenemos unos solares, tenemos unos edificios que pertenecen a la autoridad portuaria, y actualmente el Cabildo, conjuntamente con la Cámara, pues se están haciendo las solicitudes de concesiones para que el Cabildo tome estos solares y estos inmuebles en concesiones para poder ir desarrollando ahí estas materias. Por lo tanto, nos adentramos hacia una oferta educativa superior que también tendrá su base tecnológica y fundamentalmente orientada a la economía azul, para poder sustituir, digamos, cubrir, mejor dicho, este vacío que la pesca nos deja, y que por lo menos nos quedemos con la parte formativa relacionada con el mundo de la economía azul, ¿no?, que es muy amplio. No ha llegado a la redacción de Lanzarote Televisión la noticia, y más bien rumor, de que de momento la autoridad portuaria ha rechazado, la autoridad portuaria de Las Palmas ha rechazado precisamente esa petición formulada por el Cabildo de Lanzarote de ceder en unos terrenos para poder instalar ese centro educativo, o futuro centro educativo. Bueno, como usted sabe, yo no suelo tener pelos en la lengua, y ya me conocieron cuando estuve en la etapa de presidente de la Cámara. Sí tengo que decir que lamentablemente las relaciones con la autoridad portuaria no están yendo nada bien. Parece que hemos vuelto al pasado de cuando tuvimos los conflictos, y la verdad pues no entendemos a esta presidenta, que no tengo el placer todavía de haber tenido una reunión con ella, pero parece que todo viene siendo negativo, como en los viejos tiempos cuando sufríamos y tuvimos que pedir la segregación de la autoridad portuaria, ¿verdad? Pues parece que estamos retomando otra vez estos tiempos, y la verdad es que está uno un poco molesto, ¿no? Porque al final parece que no nos quieren dejar que esta isla al final avance y pueda complementar esta actividad turística nuestra, porque tenemos que complementarla. Siempre hemos tenido 2 actividades como mínimo en la isla, y bueno, y parece ser que las cosas no están yendo nada bien. Yo espero que el partido que gobierna arregle esto, porque sinceramente parece que hay una campaña en contra el puerto de Arrecife, de que sigamos haciendo el desarrollo que estaba pactado. Les recuerdo que esto se pactó todo en nuestra época, y me consta que el presidente de la Cámara se está implicando y se estén implicando los partidos, y espero que esta situación se reconduzca, porque la verdad que es muy desagradable. Pues la verdad que sí es así. Si es verdad que se ha rechazado y no hay una explicación clara de por qué se rechaza esa posible cesión de terreno para crear ese centro educativo, porque terreno creo que hay suficiente para poder cederlo, pero bueno. Pues mi pregunta precisamente, buenas tardes Pepe, va por ahí, porque es que no lo tengo yo muy claro. Primero, ¿dónde serían esas infraestructuras? Porque ahí se ha hablado de que se va, bueno, lo de Agramar es particular, supongo que esto no estaremos contando con él. Creo que el Cabildo también tiene una zona
donde se va a hacer el Museo de la Pesca, que es la zona de Frigorza, y después detrás de la cofradía creo que es una gasolinera o algo de eso, tenían intención de... No tengo muy bien ubicado eso, y después sí es verdad que dentro de esta, vamos a decir, poca fluidez a la hora de hablar con la actual autoridad portuaria de Las Palmas, también tiene que ver esos proyectos de desarrollo que había, pues, anexos al muelle de crucero, que se ha quedado prácticamente en nada. Correcto. Es que mire, vamos a ver. La parcela de la que estamos hablando es concretamente la que está delante de la Policía Nacional, que si ustedes recuerdan, esa parcela la tuvo en concesión la Cámara de Comercio, porque ahí vamos a construir el edificio que actualmente hoy está en Argana, y vamos a construir el edificio, pero como ustedes sabrán, pues la situación económica cambió en el 2010 y tuvimos que desechar eso. Esa es la parcela que se está pidiendo, que viene a coincidir con una petición que hubo en su momento también de una gasolinera. Y yo, con todos mis respetos, creo que esta es la mejor zona que tiene Arrecife para desarrollar un ámbito educativo superior y tecnológico. ¿Me explico? Y seguramente que tendremos sitios y lugares donde ubicar cosas y elementos como esos que evidentemente no vienen a sumar ni a ayudar a la economía de la isla. Para entender, Por lo tanto, don José, lo que quiere decir es que ahí han solicitado, donde usted dice que debe de ir el centro educativo, o el Cabildo ha pedido que vaya al centro educativo, han pedido la licencia para poner una gasolinera de bajo coste. Correcto, exactamente. Entonces, bueno, pues estamos en esa dicotomía. Pero es que a esto hay que sumarle que la Casa del Marino, la Fundación Universitaria, la Cofradía de Pescadores y la Escuela de Turismo ha solicitado que la convirtamos en una residencia de estudiantes, porque no tenemos residencias de estudiantes. Entonces, bueno, pues la Casa del Marino se tiene que constituir como residencia de estudiantes, al lado iría el edificio donde pondríamos la Facultad de Salud y Turismo, y después en Frigorza se supone que la concesión esa vendrá más temprano que tarde para poder desarrollar el Museo de la Pesca y el Mar, y que también llevará una parte formativa dentro del propio museo, porque aquello es muy grande, y así continuaremos con los diferentes emplazamientos que hay en el puerto. Para que nos entendamos, lo que pretende la Fundación, que esto lo comparte, insisto, el Cabildo y también la Cámara, lo que pretende la Fundación no es otra cosa sino dotar a la isla de este contenido para lograr una diversificación económica y cubrir el vacío de la pesca. O sea, si se está en contra de esto, pues lamentablemente pues es que no tenemos un poco de sentido común, ¿no? Valentín. Sí, señor Torres, buenas tardes. Yo Buenas tardes. Lo que tengo una duda es, vamos a ver, en el plan insular está ya diseñado que va a haber una ciudad, una ciudad universitaria, ¿no? Entonces, esto sería otra cuestión diferente. Y después, mi pregunta es, ¿la autoridad portuaria tiene algún criterio que sea invalidante a la hora del uso del suelo en zonas portuarias? Quiero decir, porque, hombre, a mí me parece lógico que se pongan, por ejemplo, actividades que tengan que ver con la economía sur, porque está muy relacionada con el tema de puertos y con el tema del mar. Pero a lo mejor otro tipo de estudios universitarios, como enfermería, no entiendo a lo mejor que puedan ir ahí. No sé si hay algún tipo de requisito para poder instalarse en la zona portuaria. No, vamos a ver, lo que es en la primera línea de puerto, que es donde está Frigorza, ahí normalmente sí la autoridad portuaria pide, digamos, que actividad relacionada con la economía azul, ¿verdad? Y por lo tanto esa va a ser así. Estamos hablando de una parcela que está en la trastienda del puerto, ¿vale? Está en la zona de la Policía Nacional, por lo tanto eso no es primera tiene un línea. interés. Y por lo tanto, o sea, de hecho, les dije antes que la tuvo ya en concepción la propia Cámara de Comercio para montar su sede. Por lo tanto, yo creo que esa es la prueba, ¿no? ¿Vale? Era un edificio administrativo puro y duro, ¿no? O sea, nosotros lo que pretendemos es traer a la ciudad para que haya una movilidad cómoda, como usted comprenderá. Esta es la parte que está ahora mismo vacía, y entonces todo lo que son estos espacios vacíos, lo que aparece son ocurrencias. Entonces, con ocurrencias no se va a desarrollar un futuro. Entonces nosotros hemos planteado esto, insisto, compartido por las diferentes entidades, poder lograr ahí un desarrollo, porque ya la escuela de pesca es un faro, ¿me entiendes? Que es el que en este caso va poniendo la luz.
Ya tenemos un centro de envergadura y por lo tanto tenemos que ir complementando el resto de ubicaciones, ¿no? Erika, venga, porque quiero pasar a otro tema para aprovechar que está aquí don José Torres. Yo también quería pasar a otro tema. Vamos. Porque le iba a decir, bueno, que solo apuntar que Gran Canaria tiene su universidad pública, Tenerife tiene su universidad pública, Lanzarote es tercera capital, digamos, o isla de Canarias en varias cosas. Si queremos aspirar a algo mejor, lo que nos cambia y lo que nos diferencia sería pues algo así, ¿no? Un centro de estudios superiores, universitarios, lo que sea. Eso sería lo que nos cambiaría, no una nueva estación de servicio, con perdón, porque no creo que eso nos cambie nada. Pero bueno. Más bien sobran, pero bueno. Bueno, yo le quería y no habíamos hablado de ponerla fuera de la ciudad. Bueno, pero esa es otra historia. El caso es que yo le quería preguntar también por el futuro, pero por el futuro próximo, porque o se arreglan las cosas o creo que nos vamos a... Perdónenme la expresión, nos vamos a matar entre nosotros con el tema del debate que hay abierto ahora mismo con el taxi en la isla de Lanzarote, que ya se ha producido en otros momentos, que sí hacen falta más licencias, que creo que es notorio que sí, en todos los municipios. Luego, en algunos funcionan mejor, por ejemplo, nos han explicado que en San Bartolomé funcionan con turnos, que eso les va bien. Aún así, a veces sí que piden ayuda a otros, Erika, pero... concreta porque me están diciendo que vale, no tenemos que ir. Pero sigue el problema de que no pueda recoger uno que va a Playa Blanca de vuelta. En fin, usted conoce perfectamente la problemática, conoce perfectamente este asunto. ¿Usted por dónde cree que pasa la solución? ¿Qué le parece lo que está ocurriendo? Un viejo debate y simplemente esto, la solución aparece de que un vehículo no puede estar haciendo un tramo vacío teniendo demanda que solicita el servicio. Los camiones de las paradas de Arrecife no tenían nunca problemas de ir a recoger un viaje a Playa Blanca, ni venían en vacío cuando hacían un viaje largo. Por lo tanto, el sector del taxi tiene que asumir que la movilidad tiene que ser sostenible y que los viajes no se pueden dar en vacío. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y a partir de ahí, todo el mundo sabe cuál es la solución. Otra cosa es que no se quiere hacer. Pues don José Torres, yo creo que se puede hablar más alto, pero no más claro. Muchas gracias de verdad tenerlo aquí, a ver si puede estar y venir aquí a la mesa de Café de Periodistas, donde estaríamos encantados para seguir hablando, porque lo que usted está planteando son cosas verdaderamente de peso para la isla de Lanzarote, al menos así lo opino yo, así lo creo yo, que es el futuro que tiene que tener esa zona del puerto, que más allá de las actividades portuarias puras y duras, pues se puede aprovechar para otro tipo de desarrollo que vengan bien a la ciudad y vengan bien a la isla de Lanzarote. Un abrazo, don José. Así será. Muchas gracias, buenos días a todos. Hasta luego. Chao. Erika, es que me están echando, lo siento, pero es que me estaban diciendo Josefina, sabes que se pone muy enfadada contigo cada vez que hace una pregunta. No pasa dice nada, que tarda no pasa mucho. nada, pues yo me lo tomo bien. Valentín, nos vamos ya, porque mañana es el debate del Café de Periodistas. También don Pedro Martín, que bueno, mañana ya les anuncio que va a haber el debate, se reincorpora después de este parón de Semana Santa, el debate de los políticos, y espero que estén aquí pues el Partido Socialista, Coalición Canaria, el PP y algún representante de alguna otra fuerza política de Lanzarote. Hasta mañana, buenas tardes.